Buenos días a todos. Hoy miércoles 22 de septiembre vamos a seguir con la lectura de cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida de Dale Carnegie. Hemos llegado casi al final de la lectura de este libro. Mañana lo vamos a terminar y seguimos con los 31 relatos verdaderos. Pedí a Dios que me librara del orfanato por Caitlin Halter. Cuando era niña, mi vida estaba llena de terrores. Mi madre estaba enferma del corazón. Un día tras otro, la había visto desmayarse y caer al suelo. Todos temíamos que muriera y yo creía que a todas las niñas cuyas madres morían les enviaban al orfanato de la pequeña ciudad de Warrenton, Missouri, donde vivíamos. Me aterraba la idea de ir ahí y a los 6 años rezaba constantemente: Dios mío, no dejes que mi madre muera hasta que yo sea lo bastante mayor como para que no me envíen al orfanato. 20 años después, mi hermano Maynard sufrió un terrible accidente y sufrió dolores intensísimos hasta su muerte al cabo de 2 años. No podía alimentarse ni darse la vuelta en la cama. Para mitigar los dolores tenía que darle inyecciones de morfina cada 3 horas, día y noche. Hice esto durante 2 años. En aquella época, yo enseñaba música en el Central Western College de Warrenton, Missouri. Cuando los vecinos oían que mi hermano gritaba de dolor, me telefoneaban a la escuela y yo dedicaba mi clase y corría a casa para ponerle otra inyección de morfina. Cada noche, cuando me iba a la cama, ponía el despertador para que sonara 3 horas más tarde y así estar segura de levantarme y atender a mi hermano. Recuerdo que durante las noches de invierno dejaba una botella de leche por fuera de la ventana, donde se helaba y se transformaba en una especie de helado que me encantaba comer. Cuando sonaba el despertador, ese helado me daba un incentivo extra para levantarme. En medio de todas estas angustias, hacía dos cosas que me impedían compadecerme, preocuparme y amargarme la vida con resentimientos. En primer lugar, enseñaba música durante 12 o 14 horas diarias, por lo cual me quedaba muy poco tiempo para pensar en mis problemas. Después, cuando me sentía inclinada a compadecerme, me decía una y otra vez: mira, mientras puedas caminar, alimentarte y verte libre de un dolor intenso, debes sentirte la persona más feliz del mundo. Pase lo que pase, no olvide esto mientras viva. Nunca, nunca. Estaba decidida a hacer todo lo posible por crearme una actitud inconsciente y continua de agradecimiento por las muchas cosas buenas que había recibido. Todas las mañanas, al despertarme, daba las gracias a Dios por poderme levantar y andar hasta el comedor y alimentarme yo misma. Resolví ardentemente que pese a mis problemas sería la persona más feliz de Warrenton, Missouri. Puede que no consiguiera alcanzar esa meta, pero sí que conseguí convertirme en la joven más agradecida de mi ciudad y probablemente poco de entre mis conocidos se preocupaban menos que yo. Esta profesora de música de Missouri aplicaba dos de los principios descritos en este libro. Se mantenía demasiado ocupada para preocuparse y contaba los beneficios que había recibido. La misma técnica puede ser útil a usted. El estómago me daba vuelta como un tornado de Kansas por Cameron Ship. Llevaba muchos años trabajando muy a gusto en la sección de publicidad del estudio Warner Brothers en California. Escribía artículos sobre las estrellas de la Warner Brothers para diarios y revistas. De pronto me ascendieron, me nombraron subdirector de publicidad. De hecho, hubo un cambio de política administrativa y me dieron un título impresionante: administrador adjunto. Esto me proporcionó un imponente despacho con nevera particular, 2 secretarias y total autoridad sobre una plantilla de 75 redactores, publicistas y hombres de la radio. Me sentía enormemente impresionado. Fui directamente a comprarme un traje nuevo, traté de hablar con dignidad, establecí sistemas de archivos, tomaba decisiones con autoridad y almorzaba a toda prisa. Estaba convencido de que todas las relaciones públicas de Warner Brothers habían caído sobre mis hombros. Entendía que las vidas públicas y privadas de personas tan nombradas como Bette Davis, Olivia de Havilland, James Cagney, Edward Robinson, Harold Flynn, Humphrey Bogart, Anne Sheridan estaban enteramente en mis manos.
En menos de un mes me di cuenta de que tenía úlcera de estómago, probablemente cáncer. Mi principal actividad bélica por aquel tiempo era el cargo de presidente del Comité de Actividades Bélicas del gremio de publicistas de la pantalla. Me gustaba el trabajo y me gustaba verme con mis amigos en las reuniones del gremio, pero esas reuniones acabaron convirtiéndose en una pesadilla. Después de cada una de ellas me ponía violentamente enfermo. Con frecuencia tenía que parar el coche de camino a casa y tratar de recuperarme antes de poder seguir conduciendo. Me parecía que siempre había mucho que hacer y tan poco tiempo para hacerlo. Todo era vital y yo era lamentablemente inadecuado para hacerlo. Soy perfectamente sincero, fue la enfermedad más dolorosa de toda mi vida. Siempre sentía como si un puño me estrujara mis órganos vitales. Perdí peso, no podía comer. El dolor era constante. Así que fui a ver un famoso especialista en enfermedades internas. Un publicitario me lo había recomendado. Me dijo que ese doctor tenía muchos clientes entre los publicitarios. Era un médico que hablaba poco, únicamente lo necesario para que yo le dijera dónde me dolía y cómo me ganaba la vida. Parecía más interesado en mi trabajo que en mis achaques, pero pronto me tranquilicé. Durante 2 semanas me sometió a todas las pruebas conocidas. Me sondaron, exploraron, hicieron radiografía y exámenes fluoroscópicos. Finalmente me dijeron que fuera a verlo para saber el resultado. Señor Ship, me dijo el doctor inclinándose hacia atrás, lo hemos sometido a todas las pruebas imaginables. Eran absolutamente necesarias, aunque por supuesto, yo sabía ya después de mi primer examen que usted no tenía úlcera de estómago, pero sabía también, por ser usted como es y trabajar como trabaja, que no me creería a menos que se lo demostrara. Déjame pues que se lo muestre. Me enseñó la radiografía y los diagramas y me los explicó. Me mostró que no tenía ninguna úlcera. Ahora bien, continuó el doctor, esto va a costarle mucho dinero, pero vale la pena. Aquí tiene la receta. No se preocupe. Bueno, me interrumpió en cuanto empecé a protestar. Bueno, comprendo que no puede seguir mi prescripción inmediatamente. Por ello le daré una ayuda. Aquí tiene unas píldoras. Contienen belladona. Tome tantas como quiera. Cuando se le acaben, vuelva y le daré más. No le harán daño y siempre le relajarán. Pero recuérdalo, no las necesitas. Todo lo que tiene que hacer es dejar de preocuparse. Como empiece a preocuparse de nuevo, tendrá que volver a verme y yo volveré a cobrarle otra vez unos honorarios muy altos. ¿Qué le parece? Me gustaría poder decir que la adicción hizo efecto aquel mismo día y que dejé enseguida de preocuparme, pero no fue así. Tomé las píldoras durante varias semanas, siempre que sentía que se avicinaba una preocupación. Daba resultado, me sentía mejor enseguida, pero tenía la impresión de que hacía el tonto tomando aquellas píldoras. Físicamente soy un hombre grande, soy casi tan alto como Abe Lincoln y peso más de 90 kilos. Sin embargo, andaba tomando, andaba tomando pildoritas blancas para relajarme. Cuando los amigos me preguntaban para qué tomaba pastilla, me daba vergüenza decirles la verdad. Poco a poco empecé a reírme de mí mismo. Me decía, vamos a ver, Cameron Ship, estás actuando como un perfecto estúpido. Te estás tomando a ti mismo y a tus actividades demasiado en serio. Bette Davis y James Cagney y Edward Robinson eran mundialmente famosos antes de que tú te encargaras de su publicidad. Y si cayeras muerto esta noche, Warner Brothers y sus estrellas se las arreglarían para continuar sin ti. Mira a Eisenhower, al general Marshall, a MacArthur, a Jimmy Doolittle, al almirante King. Están dirigiendo la guerra sin tomar píldoras. Tú, sin embargo, no puedes actuar como presidente del Comité de Actividades Bélicas del gremio de publicistas de la pantalla sin tomar unas pildoritas blancas para impedir que el estómago se te retuerza y de vueltas como un tornado de Kansas. Empecé a tomarme como cuestión de amor propio pasarme sin pastilla. Poco después las tiré a la basura y tomé la costumbre de llegar a casa con tiempo para echar un sueñecito antes de cenar y gradualmente empecé a llevar una vida normal. Nunca he vuelto a ver a aquel médico, pero le debo mucho, mucho más de lo que entonces me parecieron unos honorarios exorbitantes. Me enseñó a reírme de mí mismo, pero creo que su mayor habilidad
fue no reírse de mí y abstenerse de decirme que yo no tenía nada que preocuparme. Me tomó en serio. No me hizo quedar en ridículo. Me ofreció una salida con aquella cantidad de píldoras, pero sabía entonces, también como yo lo sé ahora, que mi cura no estaba en aquellas tontas pildoritas, sino en que cambiaba mi actitud mental. La moraleja de esta historia es que muchas personas que ahora están tomando píldoras harían mejor en leer la séptima parte y relajarse. Aprendí a librarme de la preocupación viendo a mi mujer fregar plato por el reverendo William Wood. Hace unos años, hace unos cuantos años sufría intensos dolores de estómago. Me despertaba 2 o 3 veces todas las noches, incapaz de dormir debido a esos terribles dolores. Había visto morir a mi padre de cáncer de estómago y tenía miedo de tener también un cáncer de estómago, o por lo menos úlcera. Fui a la clínica para que me examinaran. Un célebre especialista de estómago me examinó con un fluoroscopio e hizo una radiografía de mi estómago. Me dio un medicamento para dormir y me aseguró que no tenía ni úlcera ni cáncer. Me dijo que mis dolores los causaban las tensiones emocionales. Como soy sacerdote, una de sus primeras preguntas fue: ¿hay algo que no funciona en su iglesia? Me dijo lo que yo ya sabía, trataba de abarcar demasiado. Además de mis sermones dominicales y de las diversas actividades de la iglesia, era también presidente de la Cruz Roja y del Club Kiwani. Además, celebraba 2 o 3 funerales cada semana y realizaba otras series de actividades. Trabajaba constantemente bajo presión, no descansaba nunca, siempre estaba tenso, apresurado y a punto de saltar. Llegué a un punto en que me preocupaba por todo, vivía en perpetua agitación, sufría tanto que acepté con gusto el consejo del médico. Me tomé los lunes libres y empecé a eliminar diversas actividades y responsabilidades. Un día, mientras ponía en orden mi escritorio, se me ocurrió una idea que resultó ser muy eficaz. Estaba revisando un montón de viejas notas para sermones y otros apuntes sobre asuntos que ya no tenían importancia. Hacía una bola con cada uno de ellos y lo iba arrojando a la papelera. De pronto me detuve y me dije: Bill, ¿por qué no haces con tus preocupaciones lo mismo que hace con esos papeles? ¿Por qué no haces una bola con tus preocupaciones de ayer y las tiras a la papelera? La sola idea me dio una inspiración súbita y la sensación de que me libraba de un peso que tenía sobre los hombros. A partir de ese día y hasta hoy, me he impuesto la norma de arrojar a la papelera todos los problemas que ya no puedo resolver. Entonces, un día mientras se secaba los platos que mi esposa fregaba, tuve una idea. Mi mujer cantaba mientras fregaba los platos y yo me dije: mira, Bill, qué feliz es tu mujer. Llevamos 18 años casados y no ha dejado de fregar platos en todo ese tiempo. Supongamos que cuando nos casamos hubiera mirado al futuro y hubiera visto todos los platos que tendría que fregar durante esos 18 años. El montón de platos sucios sería mayor que un granero. Esa sola idea hubiera abrumado a cualquier mujer. Y luego me dije: la razón de que a mi esposa no le importa fregar los platos es que cada día solo friega los platos de ese día. Comprendí cuál era mi problema. Intentaba fregar los platos de hoy y los de ayer y los que aún no estaban sucios. Me di cuenta de lo estúpidamente que estaba actuando. Cada domingo desde el púlpito le decía a la gente cómo tenía que vivir. Y sin embargo, yo llevaba una existencia tensa, preocupada y apresurada. Me sentía avergonzado de mí mismo. Las preocupaciones ya no me abruman, no me duele el estómago, no padezco de insomnio. Hago una bola con mis ansiedades de ayer y las tiro a la papelera y ya no trato de fregar hoy los platos que se ensuciarán mañana. Recuerda una declaración citada anteriormente en este libro: llevar hoy la carga de mañana unida a la de ayer hace vacilar al más fuerte. ¿Para qué intentarlo siquiera? Encontré la respuesta por Dale Hughes. En 1943 fui a parar a un hospital de veteranos en Albuquerque, Nuevo México, con 3 costillas rotas y un pulmón perforado. Esto me había sucedido durante una práctica de desembarco anfibio de las Fuerzas de Infantería de Marina en las Islas Hawaii. Me disponía a saltar de la barcaza a la playa cuando llegó una fuerte ola. Levantó la embarcación y, haciéndome perder el equilibrio, me lanzó contra la arena.
Caí con tanta fuerza que una de mis costillas rotas me perforó el pulmón. Después de 3 meses en el hospital, sufrí la mayor conmoción de mi vida. Los médicos me dijeron que no observaban en mí ninguna mejoría. Después de pensarlo muy seriamente, me dije que la preocupación me impedía ponerme bien. Estaba acostumbrado a llevar una vida muy activa y durante aquellos 3 meses había permanecido tumbado boca arriba las 24 horas del día sin nada que hacer más que pensar. Y cuanto más pensaba, más me preocupaba. Me preocupaba el problema de saber si alguna vez podría volver a ocupar mi puesto en la sociedad. Me preocupaba preguntándome si quedaría inválido para el resto de mi vida y si podría casarme y llevar una vida normal. Pedí al médico que me trasladara a la sala de al lado, llamada el club de campo, porque se permitía que los pacientes hicieran casi todo lo que quisieran. En este club de campo me interesé en el bridge. Pasé 6 semanas aprendiendo a jugar, jugando con otros internados y leyendo los libros de Culberson sobre bridge. Al cabo de 6 semanas y durante el resto de mi estancia en el hospital, jugué casi todas las noches. También me interesé en la pintura al óleo y estudié pintura con un profesor todas las tardes, de 3 a 5. Algunos de mis cuadros eran tan buenos que el que los veía casi podía decir que representaban. También hice varios intentos en la talla de madera y de jabón y leí algunos libros sobre el tema que me parecieron fascinantes. Me mantenía tan ocupado que no tenía tiempo para preocuparme por mi condición física. Hasta encontré tiempo para leer libros de psicología que me prestó la Cruz Roja. Al cabo de 3 meses, todo el cuerpo médico vino a verme y me felicitó por mi asombrosa mejoría. Fueron las palabras más hermosas que había oído desde el día que nací. Estuve a punto de gritar de alegría. Lo que quiero señalar es esto. Cuando no tenía nada que hacer, salvo estar tumbado de espalda y preocuparme por mi futuro, no experimenté ninguna mejora. Estaba envenenando mi cuerpo con la preocupación. Hasta las costillas rotas se negaban a sanar. Pero en cuanto dejé de pensar en mí mismo jugando al bridge, pintando al óleo y tallando madera, los doctores declararon que había experimentado una asombrosa mejoría. Ahora llevo una vida sana y normal y mis pulmones están tan bien como los suyos. Recuerda lo que dijo George Bernard Shaw: el secreto de sentirse desdichado reside en tener el tiempo libre para preocuparse de si uno es feliz o no. Manténgase activo y manténgase ocupado. Voy a leer otra vez esto. Recuerde lo que dije George Bernard Shaw: el secreto de sentirse desdichado reside en tener el tiempo libre para preocuparse de si uno es feliz o no. Manténgase activo y manténgase ocupado. El tiempo resuelve muchas cosas. Por Louis T. Montant. La preocupación me hizo perder 10 años de mi vida. Esos 10 años deberían haber sido los más plenos y fructíferos de la vida de un joven, los que van de los 18 a los 28 años. Ahora comprendo que yo fui el único culpable de perder esos años. Me preocupaba por todo, por mi trabajo, por mi salud, por mi familia, por mi sentimiento de inferioridad. Estaba tan asustado que muchas veces cruzaba la calle para evitar encontrarme con algún conocido. Cuando me tropezaba con un amigo en la calle, a menudo hacía ver que no lo había visto porque tenía miedo ser rechazado. Me atemorizaba hasta tal punto hablar con extraños o aún estar ante ellos que en un lapso de 3 semanas perdí la oportunidad de encontrar 3 empleos simplemente porque no tenía el valor de explicar a esos posibles patronos todo lo que yo era capaz de hacer. De pronto, un día, hace 8 años, vencí a la preocupación en una sola tarde y desde entonces raramente me he preocupado. Aquella tarde estaba en la oficina de un hombre cuyos problemas eran mucho mayores que los míos y, sin embargo, era una de las personas más animosas que he conocido. En 1929 había hecho una fortuna y perdió hasta el último centavo. En 1933 había rehecho su fortuna y la perdió de nuevo, y otra fortuna en 1939 que también perdió. Había estado en la más completa ruina y se había visto acosado por enemigos y acreedores. Problemas que habrían abrumado a algunos hombres y los habrían llevado al suicidio resbalaban sobre él como el agua sobre las plumas de un pato.
Sentado en su despacho aquella tarde, hace 8 años, lo envidiaba y deseaba que Dios me hubiera hecho como él. Mientras hablábamos, me tendió una carta que había recibido aquella mañana y me dijo que la leyera. Era una carta furiosa que planteaba varias cuestiones embarazosas. De haber recibido yo mismo esa carta, me habría hundido en picado. Bill, le dije, ¿cómo responderá esta carta? Bueno, contestó él, le contaré un pequeño secreto. La próxima vez que tenga verdaderamente algo de qué preocuparse, coja un lápiz y una hoja de papel, siéntese y escriba con todo detalle cuál es la causa de su preocupación. Después ponga ese papel en el último cajón a la derecha de su escritorio. Espera un par de semanas y luego vuelva a mirarlo. Si lo que escribió sigue preocupándole cuando lo lea, vuelva a ponerlo en el último cajón a la derecha de su escritorio. Déjele ahí otro 2 semanas. Ahí estará seguro. No le pasará nada. Pero entre tanto, pueden pasarle muchas cosas al problema que le preocupa. He descubierto que si tengo paciencia, la preocupación que me acosa a menudo se deshinchará como un globo pinchado. El consejo me causó una honda impresión. Lo he seguido durante años con el resultado de que ahora casi nada me preocupa. El tiempo resuelve muchas cosas. El tiempo puede también resolver lo que hoy le preocupa. Me advirtieron que no intentara hablar ni mover siquiera un dedo por Joseph L. Ryan. Hace varios años fui testigo de un pleito que me causó mucha preocupación y tensión mental. Terminado el juicio, cuando volví a casa en tren, tuve un súbito y violento colapso, un ataque al corazón. Apenas podía respirar. Cuando llegué a casa, el doctor me puso una inyección. No estaba en cama, no había conseguido llegar más allá del sofá de la sala. Cuando recobré el conocimiento, vi que el sacerdote de la parroquia estaba a punto de darme la absolución final. Vi el aturdimiento y la pena en los rostros de los míos. Comprendí que había llegado mi hora. Después supe que el doctor había preparado a mi esposa para el hecho de que probablemente moriría en menos de media hora. Tenía el corazón tan débil que me advirtieron que no debía hablar ni mover siquiera un dedo. Nunca había sido un santo, pero había aprendido una cosa, a no discutir con Dios. Cerré los ojos y dije, hágase tu voluntad. Si ha de ser ahora, hágase tu voluntad. Tan pronto, tan pronto como acepté la idea, sentí un gran alivio. Mi terror desapareció y me pregunté qué era lo peor que podía sucederme. Bien, lo peor parecía ser que volvieran los espasmos con el insoportable dolor y luego todo habría acabado. Iría a reunirme con mi hacedor y pronto descansaría en paz. Tendido en aquel sofá, esperé una hora, pero los dolores no volvieron. Finalmente, empecé a preguntarme qué haría con mi vida si no moría. Decidí que no requeriría esfuerzo alguno para recobrar la salud. Dejaría de agobiarme con tensiones y preocupaciones y recuperaría las fuerzas. Eso sucedió hace 4 años. He recuperado las fuerzas hasta el punto de que el mismo médico está asombrado de la mejoría que revelan los cardiogramas. Ya no me preocupo. Tengo nuevos deseos de vivir, pero pero puedo decir honradamente que si no me hubiera enfrentado a lo peor, mi inminente muerte y luego perdona, y luego procurado mejorar las cosas, hoy probablemente no estaría aquí. Si no hubiera aceptado lo peor, creo que hubiera muerto víctima de mi propio pánico. Joseph L. Ryan está vivo hoy porque utilizó el principio descrito en la fórmula mágica, enfrentarse a lo peor que pueda suceder. Soy un gran despreocupado por Ordway Ted. La preocupación es un hábito del que me deshice hace tiempo. Creo que mi hábito de no preocuparme se debe en gran parte a 3 cosas. Primera, estoy demasiado ocupado para abandonarme a ansiedades autodestructoras. Tengo 3 actividades principales, cada una de las cuales bastaría para ocupar todo mi tiempo. Doy conferencias a grandes grupos en la Universidad de Columbia. También soy presidente de la Junta de Educación Superior de la ciudad de Nueva York. Además, tengo a mi cargo la sección de libros económicos y sociales de la auditoría Harper and Brothers.
Las insistentes exigencias de esas tres tareas no me dejan tiempo para obsesionarme y dar vuelta y más vuelta a las cosas. Segundo, soy un gran despreocupado. Cuando paso de una tarea a otra, me despreocupo de todo pensamiento relativo a los problemas en que estaba pensando hasta entonces. Encuentro estimulante y refrescante pasar de una actividad a otra. Me descansa y me aclara la idea. Tercero, he tenido que disciplinarme para despreocuparme de todos esos problemas cuando cierro mi mesa de despacho. Son problemas que continúan. Cada uno de ellos supone una serie de cuestiones sin resolver que reclaman mi atención. Si me llevara todas esas cuestiones a casa cada noche y me preocupara por ellas, destruirían mi salud y además destruirían mi capacidad para solventarla. Ordway Ted es maestro en los 4 buenos hábitos de trabajo. ¿Recuerda cuáles son? Vea la 7ª parte. Si no hubiera dejado de preocuparme hace tiempo que estaría bajo tierra. Por Connie Mack, el gran hombre del béisbol. He estado en el béisbol profesional durante más de 63 años. Cuando empecé, no percibía remuneración alguna. Jugábamos en solares, tropezando con latas y coleras y colleras abandonadas. Cuando terminaba el partido, pasábamos el sombrero. Lo que recogíamos era muy poca cosa para mí, especialmente porque era el principal sostén de mi madre viuda y de mis hermanos menores. A veces el equipo tenía que montar una merienda campestre o una cena a base de fresas para poder seguir. Tenía muchos motivos para preocuparme. Soy el único preparador de béisbol que ha terminado en último lugar 7 años consecutivos. Soy el único preparador que ha perdido 800 partidos en 8 años. Después de una serie de derrotas solía preocuparme hasta el punto de no poder comer ni dormir apenas. Pero dejé de preocuparme hace 22 años y creo sinceramente que si no hubiera dejado de preocuparme entonces, estaría bajo tierra desde hace mucho tiempo. Cuando vuelvo la vista atrás y contemplo mi larga vida, nací cuando Lincoln era presidente, creo que me hacía la preocupación haciendo 3 cosas. Primera, vi, vi lo inútil que era preocuparse, vi que eso no me llevara a ninguna parte y amenazaba con arruinar mi carrera. Segundo, vi que iba a perder la salud. Y tercero, me dediqué con tanto afán a planear y trabajar para ganar partidos en el futuro que no tenía tiempo de preocuparme por los partidos que ya se habían perdido. Cuarto, finalmente adopté la norma de no llamar nunca la atención a un jugador por sus errores hasta pasada 24 horas del partido. En los primeros tiempos solía vestirme y desvestirme con los jugadores. Si el equipo había perdido, me resultaba imposible abstenerme de criticarlos y discutir con ellos amargamente por sus derrotas. Me di cuenta de que esto solo aumentaba mis preocupaciones. Criticar a un jugador delante de los demás no hacía que quisiera cooperar, hacía que me sintiera resentido. Así pues, dado que no podía estar seguro de controlarme y de controlar mi lengua inmediatamente después de una derrota, me impuse como norma no ver nunca a los jugadores inmediatamente después de una derrota. No discutiría, no discutiría el resultado con ellos hasta el día siguiente. Para entonces ya me había serenado, los errores no parecían tan enormes y podía hablar de las cosas sosegadamente y los hombres no se enfadaban ni intentaban defenderse. Traté de alentar a los jugadores con alabanzas en lugar de desanimarlos con reprimendas. Procuré tener siempre una palabra amable para todos. Sexto, vi que me preocupaba más cuando estaba cansado, por lo tanto, estaba 10 horas en la cama cada noche y echaba una siestecita todas las tardes. Incluso una siestecita de 5 minutos ayuda mucho. Séptimo, creo que me he librado de las preocupaciones y prolongado mi vida manteniéndome en actividad. Tengo 85 años, pero no me retiraré hasta que empiece a contar las mismas historias una y otra vez. Cuando pase esto, comprenderé que me estoy haciendo viejo. Connie Mack no ha leído nunca un libro sobre cómo suprimir la preocupación, pero
se ha fabricado sus propias reglas. ¿Por qué no hace usted una lista de aquellas reglas que le han sido útiles en el pasado y las anotas aquí? Me libré de úlceras de estómago y de preocupaciones cambiando de actitud mental por Arden W. Sharp, Green Bay, Wisconsin. Hace 5 años estaba preocupado, deprimido y enfermo. Los médicos decían que tenía úlcera de estómago. Me pusieron a régimen, bebí leche y comí huevos hasta que solo con verlos se me revolvía el estómago. Pero no me puse bien. Un día leí un artículo sobre el cáncer. Imaginé que tenía todos los síntomas. Entonces no estaba preocupado, estaba aterrado. Por supuesto, eso hizo que mi úlcera se convirtiera en una hoguera. El golpe de gracia llegó cuando el ejército me rechazó por considerarme físicamente incapaz a los 24 años. Por lo visto, estaba hecho una ruina física cuando debería haber estado en plena posesión de mis facultades físicas. Ya no tenía salida, no veía un solo rayo de esperanza. Desesperado, traté de analizar cómo había llegado a aquella terrible situación. Poco a poco, la verdad empezó a surgir en mí. 2 años antes trabajaba feliz y lleno de energía como viajante de comercio, pero la escasez durante la guerra me había obligado a renunciar a aquel trabajo y me había colocado en una fábrica. Detestaba aquel nuevo trabajo y para empeorar las cosas me relacionaba con un grupo de personas con las ideas más negativas que haya tenido nunca la desgracia de conocer. Estaba resentido por todo. Nada les parecía bien. Todo el tiempo maldecían el trabajo y la paga, los horarios, al patrón y a todo. Comprendí que inconscientemente había absorbido su actitud vindicativa. Lentamente empecé a advertir que mi úlcera quizá proviniera de mis propios, proviniera de mis propios pensamientos negativos y de mi amargura. Entonces resolví volver al mundo que me gustaba, al de la venta, y relacionarme con personas que tuvieran ideas y actitudes constructivas. Esa decisión probablemente me salvó la vida. Deliberadamente busqué amigos y compañeros de trabajo con ideas progresivas, hombres felices, optimistas, libres de preocupaciones y de úlceras. No bien cambié de actitud, cambié de estómago. No tardé en descubrir que podemos recibir buena salud, felicidad y éxito de los demás, así como también podemos recibir preocupaciones, amargura y fracaso. Esta es la lección más importante que he aprendido. Debería haberlo aprendido hace años. Había oído hablar de ellas y había leído sobre ellas docenas de veces, pero tenía que aprenderlas a las malas. Ahora comprendo lo que Jesús quería decir cuando afirmó, como un hombre piensa en su corazón, así es él. Muy bien, amigos, muy bien. Lo vamos a dejar aquí el día de hoy para terminar mañana con la lectura de este libro. Así que nada, le deseo un miércoles fantástico y productivo y nos vemos mañana con, empezando por Ahora busco la luz verde, por Joseph M. Cotter. Así que tengan un día fantástico. Nos vemos mañana para terminar ese libro. Un abrazo para todos. Chao, chao.